La carretera federal 15 se extendía como una serpiente negra entre las montañas de Michoacán, envuelta en una niebla espesa que parecía tragarse la luz de los faros. Diego Morales detuvo su Honda Civic en el mirador que dominaba el valle, observando cómo la bruma danzaba entre los pinos como fantasmas hambrientos. El aire nocturno llevaba el aroma a tierra húmeda y el sonido distante de los grillos, pero había algo más, un silencio antinatural que hacía que los vellos de su nuca se erizaran. «Pinche carretera maldita», murmuró, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. A sus 35 años, Diego había cubierto historias de narcotráfico, corrupción política y violencia urbana para el periódico El Universal, pero nunca había sentido esta opresión en el pecho, esta sensación de que algo invisible lo observaba desde la oscuridad. El pueblo de San Sebastián del Viento se extendía abajo como un puñado de luces doradas esparcidas en terciopelo negro. Las casas coloniales de adobe y teja roja se apiñaban alrededor de la iglesia del siglo XVIII, sus muros blancos brillando bajo la luna menguante. Diego había llegado esa tarde siguiendo una pista que parecía sacada de una película de terror, reportes de un automóvil fantasma que recorría la carretera durante las noches de niebla, apareciendo y desapareciendo sin explicación. Periodista chilango busca fantasmas en pueblo perdido, se burló de sí mismo, pero la risa se le atoró en la garganta cuando vio las luces. Dos faros amarillentos cortaban la niebla a lo lejos, subiendo por la carretera serpenteante. Diego esperó, con el corazón acelerado, pero el vehículo nunca llegó al mirador. Simplemente se desvaneció, como si la montaña se lo hubiera tragado. Al día siguiente, el sol matutino transformó el paisaje en una postal pintoresca. Diego desayunó en el único restaurante del pueblo, la cocina de Doña Carmen, donde el café de olla y los tamales oaxaqueños llenaban el aire de aromas reconfortantes. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de festivales patronales y familias sonrientes, pero Diego notó que todas las fotos eran anteriores a 1998. «Busca usted al coche fantasma, ¿verdad?». La voz lo sobresaltó. Una mujer joven, de unos 28 años, se había acercado a su mesa. Tenía el cabello negro recogido en una trenza, ojos color miel que reflejaban una tristeza profunda, y una cicatriz apenas visible en la sien izquierda. Vestía un suéter de lana azul y jeans desgastados, y caminaba con una ligera cojera. «Soy Diego Morales, periodista». «¿Y usted es?». «Elena Vázquez. Soy la única que ha sobrevivido para contarlo». Su voz temblaba ligeramente. «Hace 3 semanas, mi camioneta se salió de la carretera. Los paramédicos dijeron que fue un milagro que no muriera, pero yo sé la verdad. Ese maldito coche azul me salvó la vida». Diego sacó su grabadora digital. «¿Puede contarme exactamente qué pasó?». Elena se sentó, sus manos entrelazadas sobre la mesa de madera gastada. «Venía de Morelia, visitando a mi hermana. Era cerca de medianoche, y la niebla estaba tan espesa que apenas podía ver la carretera. De repente, apareció en mi espejo retrovisor un Chevrolet Impala azul, modelo 98 o 99, con los faros encendidos pero sin conductor. Juro por la Virgen de Guadalupe que no había nadie al volante». «¿Está segura de que no había conductor?». «Completamente segura. El coche se puso a mi lado, como si me estuviera escoltando. Cuando llegamos a la curva del Diablo, esa donde han muerto tantos, el Impala se atravesó frente a mí. Tuve que frenar tan fuerte que perdí el control, pero en lugar de caer al barranco, mi camioneta se deslizó hacia el lado seguro de la carretera. Cuando levanté la vista, el coche azul había desaparecido». Diego estudió su rostro, buscando signos de mentira o delirio, pero Elena hablaba con la convicción de quien ha visto lo imposible. «¿Ha hablado con la policía?». «El comandante Herrera dice que fue alucinación por el golpe. El doctor Reyes, que me atendió en la clínica, dice lo mismo. Pero yo sé lo que vi». Elena se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Y no soy la primera. Pregúntele a cualquier persona mayor de 40 años en este pueblo. Todos han oído las historias». Esa tarde, Diego visitó la biblioteca municipal,
un edificio colonial convertido donde la señora Esperanza, una mujer de 60 años con lentes de lectura colgando de una cadena dorada, le mostró los archivos de periódicos locales. Las páginas amarillentas contaban una historia escalofriante. Desde 1998, había habido 17 accidentes fatales en la carretera federal 15, todos en noches de niebla, todos en el mismo tramo de 5 kilómetros. Aquí está, murmuró Diego, señalando un titular del 15 de octubre de 1998, joven desaparece en carretera federal. La fotografía mostraba a un muchacho de 23 años, cabello oscuro y sonrisa confiada. Mateo Herrera, hijo del comandante de policía, salió de su casa la noche del 14 de octubre en su Chevrolet Impala azul modelo 1998. Nunca regresó. Su vehículo tampoco fue encontrado. El corazón de Diego se aceleró. Un Impala azul del 98. Exactamente el mismo modelo que Elena había descrito. Esa noche, Diego se instaló en el único hotel del pueblo, Posada San Sebastián, un edificio de 2 pisos con balcones de hierro forjado y patios llenos de bugambilias. Desde su habitación en el segundo piso, tenía una vista perfecta de la carretera. Preparó su cámara y su equipo de grabación, decidido a documentar cualquier aparición. A las 11:47 de la noche, la niebla comenzó a formarse en el valle como un río fantasmal. Diego observó fascinado cómo la bruma se espesaba, tragándose primero las luces del pueblo y luego la carretera. El silencio era absoluto, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Entonces los vio, 2 faros amarillentos cortando la niebla, subiendo lentamente por la carretera serpenteante. Diego enfocó su cámara, con las manos temblando de emoción y terror. El vehículo se acercaba, y a través del lente pudo distinguir la silueta inconfundible de un Chevrolet Impala azul. Pero cuando el coche pasó bajo una farola, Diego sintió que la sangre se le helaba en las venas. El asiento del conductor estaba vacío. Completamente vacío. El Impala continuó su recorrido fantasmal, desapareciendo en la niebla como si nunca hubiera existido. Diego revisó frenéticamente su cámara, pero la pantalla mostraba solo oscuridad y niebla. Ni rastro del coche fantasma. Mientras guardaba su equipo con manos temblorosas, Diego no pudo evitar pensar en su hermano menor, Alejandro, muerto en un accidente automovilístico hace 5 años. ¿Era esta la razón por la que había venido realmente a San Sebastián del Viento? ¿Buscaba fantasmas o buscaba respuestas sobre su propia pérdida? La niebla se disipó con los primeros rayos del amanecer, revelando la carretera vacía y silenciosa. Pero Diego sabía que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un periodista investigando una historia extraña. Ahora era parte del misterio, y el misterio era parte de él. El consultorio del Dr. Samuel Reyes ocupaba la planta baja de una casona colonial en la plaza principal, sus muros de adobe pintados de blanco inmaculado contrastando con las vigas de madera oscura del techo. Diego observó las fotografías enmarcadas que decoraban la sala de espera, el doctor recibiendo reconocimientos, inaugurando la nueva ala del hospital regional, sonriendo junto a políticos locales. Un hombre respetado, sin duda, pero había algo en sus ojos grises que no le inspiraba confianza. Señor Morales, pase por favor. Dr. Reyes era un hombre de 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, bigote recortado con precisión militar. Vestía una guayabera blanca almidonada y pantalones de lino beige. Su oficina olía a desinfectante y loción para después de afeitar, pero debajo de esos aromas Diego detectó algo más, el olor metálico del miedo. Doctor, he venido a preguntarle sobre los accidentes en la carretera federal 15. Entiendo que usted ha atendido a la mayoría de las víctimas. Los ojos del doctor se endurecieron casi imperceptiblemente. Así es. Una tragedia recurrente, me temo. Esa carretera es traicionera, especialmente en noches de niebla. Los conductores pierden la visibilidad, se confunden, y... Se encogió de hombros con aparente resignación. Elena Vázquez mencionó que vio un automóvil sin conductor antes de su accidente. ¿Qué opina de eso? Pobre Elena. El doctor suspiró teatralmente.
Sufrió una conmoción cerebral severa. Es común que los pacientes con trauma craneal experimenten alucinaciones, especialmente en situaciones de estrés extremo. Le he recetado medicamentos para ayudarla a procesar el trauma. Diego notó cómo las manos del doctor se tensaron ligeramente al mencionar a Elena. ¿Ha escuchado historias similares de otros pacientes? Ocasionalmente. Pero como médico, debo basarme en evidencia científica, no en supersticiones populares. Dr. Reyes se levantó, indicando que la entrevista había terminado. Si me disculpa, tengo otros pacientes esperando. Mientras caminaba por la plaza principal, Diego sintió que alguien lo observaba. Se volvió y vio al Dr. Reyes en la ventana de su consultorio, con una expresión que no pudo descifrar. Había algo en la forma en que el hombre lo miraba que le recordó a un depredador evaluando a su presa. Esa tarde, Diego encontró a Elena en el cementerio municipal, un lugar sereno rodeado de cipreses centenarios donde las lápidas de mármol y granito contaban la historia de generaciones de familias del pueblo. Elena estaba arrodillada frente a una tumba reciente, depositando flores de cempasúchil amarillas y naranjas. Mi hermana menor, explicó Elena cuando Diego se acercó. Murió hace 2 años en un accidente en esa misma carretera. Tenía solo 25 años, iba a casarse en primavera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por eso regresé a San Sebastián. No podía dejar que esta maldición siguiera cobrando vidas. Diego se arrodilló junto a ella, leyendo la inscripción en la lápida: Carmen Vázquez Morales, 1997 a 2022. Hija amada, hermana querida, luz que se apagó demasiado pronto. Elena, ¿puede contarme más sobre las pesadillas que ha estado teniendo? Elena se estremeció. Comenzaron después del accidente. Sueño que estoy en un coche, pero no es el mío. Es un Impala azul, y puedo oler el cuero de los asientos, sentir el volante bajo mis manos. Pero no soy yo quien conduce. Hay una voz de hombre joven, que me dice: ayúdame a encontrar el camino a casa. Ayúdame a proteger a los demás. ¿Reconoce la voz? No, pero es familiar. Como si la hubiera escuchado antes, en otra vida. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Anoche fue diferente. En el sueño, pude ver su rostro en el espejo retrovisor. Era joven, guapo, con ojos tristes. Llevaba una camisa azul de mezclilla y tenía una cicatriz pequeña en la barbilla. Diego sintió un escalofrío. La descripción coincidía perfectamente con la fotografía de Mateo Herrera que había visto en los archivos del periódico. Elena, creo que debería contarles sobre Mateo Herrera. Mientras Diego relataba la historia de la desaparición del joven, Elena palideció progresivamente. Dios mío, susurró. Es él. Es el muchacho de mis sueños. Pero, ¿por qué me está contactando a mí? Tal vez porque usted es la única que ha sobrevivido para contar la verdad. Tal vez porque necesita su ayuda para encontrar la paz. Esa noche, Diego se instaló nuevamente en su habitación del hotel, pero esta vez no estaba solo. Elena había insistido en acompañarlo, trayendo café de olla en un termo y tamales envueltos en hojas de maíz que su vecina había preparado. Mientras esperaban la aparición del coche fantasma, Diego le contó sobre su hermano Alejandro. Tenía solo 28 años cuando murió, dijo Diego, mirando por la ventana hacia la carretera envuelta en niebla. Venía de una fiesta en Cuernavaca, había bebido un poco. Su coche se salió de la carretera en una curva, exactamente como los accidentes aquí. Durante años me culpé por no haber ido a buscarlo esa noche. ¿Es por eso que se dedica a investigar historias como esta? Diego asintió. Creo que estoy buscando respuestas que nunca voy a encontrar. O tal vez buscando una forma de hacer las paces con la muerte. A las 11:30 de la noche, la niebla comenzó a formarse en el valle. Elena se tensó, agarrando el brazo de Diego. Está viniendo, susurró. Puedo sentirlo. Los faros aparecieron exactamente como la noche anterior,
dos luces amarillentas cortando la bruma. Pero esta vez, cuando el Impala azul pasó bajo la farola, Diego pudo ver más detalles. El coche estaba en perfectas condiciones, como si acabara de salir de la agencia, pero había algo sobrenatural en la forma en que se movía, deslizándose silenciosamente por el asfalto sin el rugido característico de un motor V8. ¿Lo ve?, preguntó Elena con voz temblorosa. Sí, lo veo. Diego intentó nuevamente grabar con su cámara, pero el dispositivo se apagó solo. Es como si no quisiera ser documentado. Elena cerró los ojos, concentrándose. Puedo escucharlo, murmuró. Está tratando de decirnos algo. Dice que el doctor miente. Que hay más víctimas de las que sabemos. Que alguien está encubriendo la verdad. El Impala se detuvo en el mirador, exactamente donde Diego había estado la noche anterior. Por un momento, los faros se apagaron, y en la oscuridad, Diego juró que pudo ver la silueta de un joven en el asiento del conductor. Luego, las luces se encendieron nuevamente, y el coche desapareció en la niebla como si nunca hubiera existido. Elena, dijo Diego lentamente, creo que Mateo está tratando de decirnos que su desaparición no fue un accidente. Creo que alguien en este pueblo sabe exactamente qué le pasó, y ha estado encubriendo la verdad durante 25 años. Elena abrió los ojos, que ahora brillaban con una determinación férrea. Entonces tenemos que encontrar la verdad. Por Mateo, por mi hermana, por todas las víctimas. No podemos dejar que esto continúe. Mientras la niebla se disipaba con el amanecer, Diego sintió que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era solo un periodista investigando una historia extraña. Ahora tenía una misión, y tenía una aliada. Pero también tenía la sensación inquietante de que alguien más los estaba observando, alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. En su consultorio, el doctor Reyes observaba el hotel a través de unos binoculares, con una expresión de preocupación creciente en su rostro envejecido. Tomó su teléfono celular y marcó un número que conocía de memoria. Tenemos un problema, murmuró al auricular. El periodista no se va a rendir fácilmente. Y la muchacha Vázquez está recordando cosas que debería haber olvidado. La casa de don Aurelio Herrera se alzaba al final de una calle empedrada, rodeada de un jardín donde las rosas rojas crecían salvajes entre hierbas aromáticas y nopales centenarios. Era una construcción de adobe de 2 pisos, con balcones de hierro forjado y una fuente de cantera en el patio central donde el agua goteaba con un ritmo hipnótico. Diego y Elena se detuvieron frente al portón de madera tallada, sintiendo el peso de los años y los secretos que guardaba esa casa. Don Aurelio los recibió en el umbral, un hombre de 70 años, espalda encorvada por el tiempo y la pena, cabello completamente blanco peinado hacia atrás, ojos del mismo color miel que debió haber tenido su hijo. Vestía una camisa de manta blanca y pantalones de mezclilla desgastados, y en sus manos callosas sostenía una taza de café humeante. Sé por qué han venido, dijo con voz ronca por décadas de cigarrillos y lágrimas contenidas. Sé que han visto a mi Mateo en esa carretera maldita. El interior de la casa era un museo de recuerdos, fotografías de Mateo en todas las etapas de su vida cubrían las paredes del salón principal. Mateo bebé en brazos de su madre, Mateo niño montando su primera bicicleta, Mateo adolescente en su graduación de preparatoria, Mateo joven junto a su Impala azul recién comprado. Pero todas las fotografías se detenían abruptamente en 1998. Mi esposa murió de pena 3 años después de que Mateo desapareció, explicó don Aurelio, señalando un retrato de una mujer hermosa con ojos bondadosos. Decía que podía escucharlo llamándola por las noches, pidiendo que lo ayudara a volver a casa. Yo pensé que eran alucinaciones del dolor, pero ahora... Su voz se quebró. Elena se acercó a una fotografía donde Mateo posaba orgulloso junto a su Impala. Era idéntico al coche que vi, murmuró. Hasta el último detalle. Mateo trabajaba en el banco del pueblo, continuó don Aurelio, sirviéndoles café de olla en tazas de barro. Era un muchacho responsable, inteligente, con planes de casarse con su novia Lucía y mudarse a Morelia.
pero también era valiente, demasiado valiente para su propio bien. Diego sacó su grabadora. ¿Qué pasó la noche del 14 de octubre de 1998? Don Aurelio se sentó pesadamente en su sillón de cuero gastado, mirando hacia el altar improvisado que había construido para su hijo en una esquina del salón. Velas votivas parpadeaban frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe y la fotografía más reciente de Mateo. Mateo había descubierto algo en el banco. Movimientos extraños de dinero, cuentas que no cuadraban, transferencias a nombres falsos. Al principio pensó que era un error del sistema, pero cuando empezó a investigar más profundo, se dio cuenta de que alguien estaba lavando dinero del narcotráfico a través del banco. ¿Identificó a los responsables? Sí. Don Aurelio cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. Era un grupo de narcotraficantes de Michoacán que usaba nuestra carretera para transportar drogas hacia el norte. Necesitaban lavar el dinero, y habían corrompido a alguien en el banco para que les ayudara. Pero no era solo alguien del banco. También tenían cómplices en el pueblo, gente respetada que nadie sospecharía. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Quiénes eran? Don Aurelio guardó silencio por un largo momento, luchando con 25 años de miedo y culpa. El director del banco era obviamente uno de ellos. Pero había otros. El alcalde de entonces, el jefe de la policía estatal, y... Su voz se redujo a un susurro. Y el doctor Samuel Reyes. Diego sintió que se le helaba la sangre. ¿El doctor Reyes era parte de la organización criminal? Era el cerebro de la operación. Reyes había estudiado medicina en Guadalajara, pero también tenía conocimientos de contabilidad y finanzas. Él diseñó todo el sistema de lavado de dinero, y usaba su posición respetada en el pueblo para encubrir las actividades del grupo. ¿Cómo lo descubrió Mateo? Mi hijo era muy observador. Notó que Reyes tenía mucho más dinero del que debería tener un médico de pueblo. Casa nueva, coche importado, viajes frecuentes a la capital. Además, Mateo había visto a Reyes reunirse secretamente con hombres que no eran del pueblo, hombres con aspecto peligroso que llegaban en camionetas con placas de otros estados. Elena tomó la mano arrugada del anciano. ¿Qué hizo Mateo con esa información? Lo que cualquier joven idealista haría. Decidió denunciarlos. Había recopilado evidencia durante semanas, fotografías, documentos del banco, registros de las reuniones secretas. La noche del 14 de octubre, Mateo me dijo que había concertado una cita con Reyes para confrontarlo y darle la oportunidad de confesar antes de ir a las autoridades estatales. ¿Usted trató de detenerlo? Don Aurelio asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas. Le supliqué que no fuera. Le dije que era demasiado peligroso, que esa gente no dudaría en matarlo. Pero Mateo era terco, como su madre. Dijo que no podía vivir sabiendo que criminales estaban usando su pueblo para sus actividades sucias. ¿Dónde iba a encontrarse con Reyes? En el mirador de la carretera, el mismo lugar donde ustedes han visto aparecer su coche. Reyes le dijo que era un lugar privado donde podrían hablar sin ser vistos. Mateo salió de casa a las 10:30 de la noche en su Impala azul. Nunca regresó. Diego procesó la información, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Qué hizo usted después? Esperé hasta el amanecer, luego fui a buscarlo. Encontré marcas de llantas en el mirador, como si hubiera habido una pelea o forcejeo. También encontré esto. Don Aurelio se levantó y sacó una pequeña caja de madera de un cajón. Dentro había una cadena de oro con una medalla de San Cristóbal, manchada de sangre seca. Era de Mateo. Su madre se la había regalado para protegerlo en sus viajes. La encontré en el suelo, junto a las marcas de llantas. Elena examinó la medalla con reverencia. ¿Reportó esto a la policía? Por supuesto. Pero el comandante de entonces era primo de Reyes.
Dijo que probablemente Mateo había tenido un accidente y había caído al barranco, y que su cuerpo y su coche aparecerían eventualmente. Organizaron búsquedas superficiales durante una semana, pero nunca encontraron nada. ¿Y los documentos que Mateo había recopilado? Desaparecieron de su habitación esa misma noche. Alguien entró a la casa mientras yo estaba buscándolo y se llevó toda la evidencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba luchando contra algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Diego se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la carretera. ¿Por qué no ha hablado antes? ¿Por qué ha guardado silencio durante 25 años? Don Aurelio se unió a él en la ventana. Porque tenía miedo. Porque sabía que si hablaba, terminaría como mi hijo. Pero también porque su voz se quebró nuevamente. Porque parte de mí esperaba que Mateo siguiera vivo en algún lugar, que tal vez había huido para protegerse y algún día regresaría a casa. Pero ahora sabe que eso no es posible. Ahora sé que mi hijo está muerto, y que su espíritu no puede descansar hasta que se haga justicia. Cada vez que veo ese Impala azul en la carretera, sé que es Mateo tratando de proteger a otros de sufrir su mismo destino. Elena se acercó al altar de Mateo y encendió una vela. Don Aurelio, ¿está dispuesto a ayudarnos a encontrar la verdad? ¿Está dispuesto a testificar contra Reyes? El anciano la miró con ojos llenos de determinación renovada. Sí, mi hija. Ya es hora de que mi hijo descanse en paz. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. Mientras se preparaban para marcharse, don Aurelio los detuvo en la puerta. Tengan mucho cuidado. Reyes ha tenido 25 años para perfeccionar sus métodos. Ha matado a otros que se acercaron demasiado a la verdad, y ha hecho que sus muertes parezcan accidentes. No subestimen su peligrosidad. ¿Otros? ¿Qué otros? Un periodista de Morelia que vino hace 10 años. Un investigador privado que contrató la familia de una de las víctimas. Un contador del banco que empezó a hacer preguntas incómodas. Todos murieron en accidentes en esa carretera. Diego sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cree que Reyes sabe que estamos investigando? Estoy seguro de que lo sabe. En un pueblo como este, no hay secretos. Probablemente ya está planeando cómo deshacerse de ustedes. Mientras caminaban de regreso al centro del pueblo, Elena tomó el brazo de Diego. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Reyes no solo mató a Mateo, sino que ha estado asesinando gente durante décadas. Y todos esos accidentes en la carretera. No fueron accidentes, terminó Diego. Fueron asesinatos encubiertos. Reyes ha estado usando su posición como médico para manipular las investigaciones, alterar los reportes de autopsia y hacer que las muertes parezcan accidentales. Pero ahora tenemos un testigo. Don Aurelio puede testificar sobre lo que sabía Mateo. Sí, pero también tenemos un problema. Si Reyes se entera de que don Aurelio ha hablado con nosotros, el anciano estará en peligro mortal. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el doctor Reyes apareció en la esquina, caminando hacia ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Morales, señorita Vázquez. Qué coincidencia encontrarlos aquí. Doctor, saludó Diego cautelosamente. Espero que estén disfrutando su estancia en nuestro pueblo. Aunque debo advertirles que la carretera puede ser muy peligrosa por las noches, especialmente para forasteros que no conocen bien las curvas. Sus ojos grises los estudiaron con intensidad depredadora. Sería una lástima que les pasara algo accidental. El mensaje era claro. La guerra había comenzado. La clínica del Dr. Reyes se alzaba como una fortaleza blanca en la periferia del pueblo, sus muros de concreto y cristal contrastando brutalmente con la arquitectura colonial del centro histórico. Diego observó el edificio desde su Honda Civic estacionado al otro lado de la calle, notando las cámaras de seguridad que vigilaban cada ángulo, los guardias discretos que patrullaban el perímetro, y la cerca electrificada que rodeaba la propiedad. Para ser una clínica de pueblo,
tenía medidas de seguridad dignas de una instalación militar. Es demasiado elaborado para un médico rural, murmuró Elena, ajustando los binoculares que había conseguido prestados de su vecino. Mira esas camionetas en el estacionamiento. Placas de Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas. No son pacientes locales. Diego fotografió discretamente las placas con su cámara telefoto. Reyes sigue en el negocio. 25 años después, todavía está lavando dinero del narcotráfico. Habían pasado 3 días desde su conversación con don Aurelio, 3 días de vigilancia cuidadosa y investigación discreta. Elena había comenzado a recordar fragmentos de su tiempo en la clínica después del accidente, memorias que el doctor Reyes había tratado de suprimir con medicamentos. Recuerdo que me inyectó algo, dijo Elena, tocándose inconscientemente el brazo donde aún tenía una pequeña marca de aguja. Dijo que era para el dolor, pero después de eso, todo se volvió confuso. Cuando traté de contarle a los paramédicos sobre el coche azul, las palabras salían diferentes de mi boca. Como si alguien más estuviera hablando por mí. Drogas psicotrópicas, diagnosticó Diego. Reyes ha estado manipulando los testimonios de los sobrevivientes, alterando sus recuerdos para que no puedan reportar lo que realmente vieron. Esa noche, Elena tuvo el sueño más vívido hasta la fecha. Se encontró nuevamente en el asiento del conductor del Impala azul, pero esta vez podía ver claramente el rostro de Mateo en el espejo retrovisor. El joven se veía exactamente como en las fotografías de don Aurelio, ojos bondadosos, sonrisa confiada, pero ahora marcados por una tristeza infinita. Elena, le dijo Mateo con voz clara como el cristal, necesito que veas lo que realmente pasó esa noche. Necesito que seas mis ojos y mi voz. El sueño se transformó en una visión del pasado. Elena pudo ver a Mateo llegando al mirador en su Impala azul, nervioso pero determinado. Llevaba una carpeta manila llena de documentos y fotografías. El doctor Reyes ya estaba allí, esperando junto a una camioneta negra donde 2 hombres con aspecto de sicarios permanecían en las sombras. Mateo, muchacho, dijo Reyes con voz melosa, me alegra que hayas venido. Podemos resolver esto como caballeros. Doctor, tengo evidencia de que usted está involucrado en lavado de dinero. Quiero darle la oportunidad de confesar antes de ir a las autoridades. Reyes se acercó lentamente, con las manos extendidas en un gesto aparentemente pacífico. Mateo, creo que hay un malentendido. ¿Por qué no me muestras esa evidencia, y discutimos esto civilizadamente? Pero cuando Mateo abrió la carpeta, Reyes hizo una seña a los sicarios. Los hombres se abalanzaron sobre el joven, quien luchó valientemente pero fue superado en número. Elena pudo ver cómo Reyes personalmente le inyectó algo en el cuello a Mateo, algo que lo dejó paralizado pero consciente. Lo siento, muchacho, murmuró Reyes mientras los sicarios cargaban el cuerpo inmóvil de Mateo hacia la camioneta. Pero no puedo permitir que arruines años de trabajo. Elena despertó gritando, con las sábanas empapadas de sudor. Pero esta vez, el sueño había dejado algo más que imágenes, había dejado conocimiento. Sabía exactamente dónde habían llevado a Mateo esa noche. Al día siguiente, Elena y Diego se dirigieron hacia las montañas que rodeaban el pueblo, siguiendo un sendero apenas visible que Elena recordaba de su visión. El aire se volvía más frío a medida que ascendían, y el aroma de los pinos se mezclaba con algo más siniestro, el olor dulzón de la descomposición. Está cerca, murmuró Elena, guiándose por instintos que no podía explicar. Puedo sentirlo. Encontraron la mina abandonada después de 2 horas de caminata. Era un túnel excavado en la roca durante la época colonial, probablemente usado para extraer plata, pero ahora sellado con tablones de madera podrida y alambre de púas. Pero había señales de actividad reciente, huellas de llantas, colillas de cigarrillos, y un olor que hizo que Diego se cubriera la nariz con su camisa. Dios mío, susurró Elena, ¿cuántos cuerpos habrá ahí dentro? Diego fotografió todo, las huellas, los restos de una fogata reciente, los fragmentos de ropa que colgaban del alambre de púas. No solo Mateo.
Reyes ha estado usando este lugar como cementerio clandestino durante décadas. Mientras documentaban la escena, escucharon el rugido de motores acercándose por el sendero. Diego agarró a Elena del brazo. Tenemos que irnos. Ahora. Se escondieron detrás de unas rocas justo cuando 3 camionetas negras llegaron a la mina. Diego reconoció inmediatamente al doctor Reyes bajando de la primera camioneta, acompañado por 6 hombres armados con rifles de asalto. Llevaban el cuerpo de alguien envuelto en una lona. Otra víctima, murmuró Elena, horrorizada. Diego grabó discretamente con su teléfono celular mientras los hombres abrían la entrada de la mina y arrastraban el cuerpo hacia el interior. Reyes supervisaba la operación con la frialdad de alguien que había hecho esto muchas veces antes. ¿Están seguros de que nadie los vio?, preguntó Reyes a uno de sus hombres. Completamente seguros, doctor. El contador no tuvo tiempo de hablar con nadie. Bien. Y recuerden, si alguien pregunta, murió en un accidente automovilístico en la carretera. Ya tengo preparado el reporte médico. Diego y Elena permanecieron escondidos hasta que las camionetas se marcharon, luego corrieron hacia su coche con el corazón acelerado. Habían encontrado evidencia irrefutable de que Reyes era un asesino serial, pero también se habían puesto en peligro mortal. Tenemos que ir a la policía, dijo Elena mientras Diego conducía a toda velocidad de regreso al pueblo. ¿A cuál policía? Reyes tiene cómplices en todas las fuerzas del orden local. Necesitamos contactar a las autoridades estatales o federales. Pero cuando llegaron al hotel, encontraron su habitación completamente destrozada. Habían registrado cada cajón, cada maleta, cada rincón. La laptop de Diego había desaparecido, junto con todas sus notas y fotografías. Nos están mandando un mensaje, dijo Diego, observando los destrozos. Saben que estamos investigando, y quieren que sepamos que pueden llegar a nosotros cuando quieran. Elena se acercó a la ventana y miró hacia la carretera. Diego, mira. El Impala azul estaba estacionado en el mirador, con los faros encendidos a pesar de que aún era de día. Mateo se había materializado en el asiento del conductor, y por primera vez, Diego pudo verlo claramente, un joven de 23 años con ojos llenos de determinación y dolor. Nos está protegiendo, murmuró Elena. Mateo sabe que estamos en peligro. Como si hubiera escuchado sus palabras, Mateo levantó la mano en un gesto de advertencia. Un segundo después, Diego escuchó el rugido de motores acercándose al hotel. 3 camionetas negras se detuvieron frente al edificio, y hombres armados comenzaron a bajar de ellas. Tenemos que salir de aquí, dijo Diego, agarrando a Elena de la mano. Ahora. Escaparon por la ventana trasera justo cuando los sicarios irrumpían en el lobby del hotel. Corrieron por las calles empedradas del pueblo, buscando refugio, pero sabían que no había lugar seguro. Reyes controlaba todo, la policía, el hospital, incluso el alcalde. Se refugiaron en la iglesia colonial, esperando que ni siquiera los sicarios de Reyes se atreverían a profanar un lugar sagrado. El padre Miguel, un anciano de 80 años que había conocido a Mateo desde niño, los escondió en la sacristía. Sé lo que están haciendo, les dijo el sacerdote con voz temblorosa. Sé que están tratando de hacer justicia por Mateo. Pero también sé que están en peligro mortal. Padre, ¿usted sabía lo que le pasó a Mateo? Lo sospechaba. Mateo vino a confesarse conmigo la noche antes de desaparecer. Me dijo que había descubierto algo terrible, algo que podría costarle la vida. Le aconsejé que fuera a las autoridades, pero él dijo que no podía confiar en nadie del pueblo. ¿Por qué no ha hablado antes? El padre Miguel señaló hacia el altar, donde una imagen de Cristo crucificado los miraba con ojos compasivos. Porque el secreto de confesión es sagrado. Pero también porque tenía miedo. Reyes ha amenazado a cualquiera que haga preguntas incómodas. Elena se arrodilló frente al altar. Padre, necesitamos su ayuda. Necesitamos una forma de contactar a las autoridades sin que Reyes se entere. Tengo un primo en la Procuraduría General de la República.
Podría llamarlo, pero tendría que ser desde un teléfono que Reyes no pueda intervenir. ¿Dónde? En el convento de las Hermanas Franciscanas, en el pueblo vecino. Tienen un teléfono satelital que usan para emergencias. Mientras planeaban su escape, Diego no pudo evitar pensar en su hermano Alejandro. ¿Había sido realmente un accidente, o había algo más siniestro detrás de su muerte? ¿Cuántas familias habían perdido a sus seres queridos por la codicia y la crueldad de hombres como Reyes? Elena, dijo Diego, tomando su mano, pase lo que pase, quiero que sepas que admiro tu valor. No muchas personas estarían dispuestas a arriesgar su vida por la justicia. No lo hago solo por justicia, respondió Elena. Lo hago por Mateo, por mi hermana, por todas las víctimas que no pueden hablar por sí mismas. Y lo hago porque creo que algunas cosas valen la pena el riesgo. Afuera, la niebla comenzaba a formarse nuevamente, y con ella, la promesa de otra noche de terror en las montañas de Michoacán. Pero esta vez, Diego y Elena no estarían solos. Tenían la protección de Mateo, la bendición del Padre Miguel, y la determinación de hacer que la verdad prevaleciera sobre la corrupción. La guerra contra el Dr. Reyes había comenzado en serio, y no habría cuartel para ninguno de los bandos. La niebla se alzaba desde el valle como los dedos espectrales de los muertos, envolviendo la carretera federal 15 en un manto sobrenatural que parecía pulsar con vida propia. Diego y Elena habían logrado llegar al convento de las Hermanas Franciscanas en el pueblo vecino, donde la Madre Superiora, una mujer de 60 años con ojos penetrantes y manos callosas por décadas de trabajo, les había permitido usar el teléfono satelital. Procuraduría General de la República, Agente Rodríguez al habla. Agente, soy Diego Morales, periodista de El Universal. Tengo información sobre una red de lavado de dinero y múltiples homicidios en San Sebastián del Viento, Michoacán. Señor Morales, ¿está usted en peligro inmediato? Diego miró por la ventana del convento hacia la carretera, donde podía ver las luces de varias camionetas patrullando la zona. Sí, agente. Muy grave. Necesitamos protección federal inmediatamente. Entendido. Voy a enviar un equipo de la Policía Federal, pero tardarán al menos 6 horas en llegar. ¿Pueden mantenerse ocultos hasta entonces? Haremos lo que podamos. Después de colgar, Diego se volvió hacia Elena, quien estaba arrodillada en la pequeña capilla del convento, rezando frente a una imagen de San Francisco de Asís. La luz de las velas danzaba sobre su rostro, creando sombras que la hacían parecer etérea, casi fantasmal. La ayuda viene en camino, le dijo Diego, sentándose junto a ella en el banco de madera gastada. Pero tenemos que sobrevivir hasta el amanecer. Diego, murmuró Elena sin apartar la vista de la imagen del santo, hay algo que no te he contado sobre mis sueños con Mateo. No solo me está mostrando el pasado. También me está mostrando el futuro. ¿Qué quieres decir? Elena se volvió hacia él, sus ojos color miel brillando con una intensidad sobrenatural. Mateo me ha mostrado lo que va a pasar esta noche. Reyes va a intentar matarnos en la carretera, hacer que parezca un accidente como todos los demás. Pero también me ha mostrado que hay una forma de detenerlo. ¿Cómo? Tenemos que ir a la carretera. Tenemos que enfrentarlo directamente. Diego la miró como si hubiera perdido la razón. Elena, eso es suicidio. Reyes tiene sicarios armados, nosotros no tenemos nada. Tenemos a Mateo. Y tenemos la verdad. Elena se levantó, con una determinación que Diego nunca había visto antes. Mateo me ha explicado que su espíritu está atado a esa carretera porque no puede descansar hasta que se haga justicia. Pero también me ha mostrado que tiene poder allí, especialmente durante las noches de niebla. ¿Qué clase de poder? Poder sobre los elementos. Poder sobre los vehículos. Poder sobre la realidad misma. Elena tomó las manos de Diego. Mateo puede protegernos, pero solo si estamos en su territorio, en su carretera. La Madre Superiora se acercó a ellos, llevando una bandeja con café caliente y pan dulce.
Hijos míos, he estado escuchando su conversación. Sé que piensan que estoy loca, pero he vivido en estas montañas durante 40 años, y he visto cosas que desafían toda explicación racional. Diego aceptó la taza de café, inhalando el aroma reconfortante. Madre, ¿usted cree en fantasmas? Creo en almas que no pueden encontrar la paz. Creo en la justicia divina. Y creo que a veces, Dios usa medios extraordinarios para corregir las injusticias de este mundo. La anciana monja se sentó junto a ellos. Conocí a Mateo Herrera cuando era niño. Su madre lo traía aquí para las festividades religiosas. Era un muchacho bueno, puro de corazón. Si su espíritu sigue en este mundo, es porque tiene una misión que cumplir. A las 10:30 de la noche, Diego y Elena salieron del convento en el Honda Civic, dirigiéndose hacia la carretera federal 15. La niebla era tan espesa que apenas podían ver más allá del capó del coche, pero Elena parecía guiarse por instintos sobrenaturales, dirigiendo a Diego por caminos secundarios que él no sabía que existían. «Para aquí», dijo Elena cuando llegaron a un mirador diferente al habitual, uno que ofrecía una vista panorámica de toda la carretera serpenteante. Mateo dice que este es el lugar. Diego apagó el motor y las luces, sumergiendo el coche en una oscuridad absoluta. El silencio era opresivo, roto solo por el goteo distante de la humedad condensándose en las hojas de los árboles. «Elena, ¿estás segura de esto?». Antes de que ella pudiera responder, los faros aparecieron en la distancia. Pero esta vez no eran los faros amarillentos del Impala azul. Eran las luces blancas y agresivas de las camionetas de Reyes, subiendo por la carretera como depredadores acechando a su presa. «Ahí vienen», murmuró Elena. 3 camionetas, 12 hombres armados, y Reyes en la primera camioneta. «¿Cómo puedes saber eso?». «Porque Mateo me lo está diciendo». Elena cerró los ojos, concentrándose. «También me dice que no tengamos miedo. Que confíe en él». Las camionetas se detuvieron en el mirador principal, a unos 500 metros de donde estaban escondidos. Diego pudo ver las siluetas de los hombres armados bajando de los vehículos, y la figura inconfundible del Dr. Reyes dirigiendo la operación con su guayabera blanca brillando en la oscuridad. «Sé que están aquí», gritó Reyes hacia la niebla. «Sé que pueden escucharme. No hay necesidad de que esto termine mal. Entréguense, y les prometo una muerte rápida». Elena abrió los ojos, que ahora brillaban con una luz sobrenatural. «Mateo dice que es hora». En ese momento, el aire cambió. La temperatura descendió drásticamente, y la niebla comenzó a moverse de forma antinatural, formando remolinos y espirales que desafiaban las leyes de la física. Diego sintió una presencia poderosa llenando el aire, algo antiguo y determinado. Los faros amarillentos aparecieron en la carretera, pero esta vez no eran distantes o etéreos. El Impala azul se materializó completamente, tan sólido y real como cualquier vehículo físico. Mateo estaba al volante, pero ya no era el espíritu triste y melancólico que habían visto antes. Era una fuerza de la naturaleza, un ángel vengador con ojos que brillaban como estrellas. «Imposible», gritó Reyes cuando vio el Impala acercándose. «Tú estás muerto. Te maté hace 25 años». El Impala se detuvo frente a las camionetas, y Mateo bajó del vehículo. Pero no estaba solo. Detrás de él se materializaron las figuras espectrales de todas sus víctimas, hombres, mujeres, incluso niños que habían muerto en esa carretera por culpa de Reyes. Formaron un semicírculo alrededor de las camionetas, sus ojos brillando con sed de justicia. «Samuel Reyes», habló Mateo, su voz resonando sobrenaturalmente en la niebla, «ha sido juzgado y encontrado culpable de asesinato, corrupción, y la destrucción de incontables vidas inocentes». Los sicarios de Reyes intentaron disparar, pero sus armas se encasquillaron misteriosamente. Los motores de las camionetas se apagaron, y las llaves desaparecieron de los encendidos. Estaban atrapados, rodeados por los espíritus de sus víctimas. «Esto no puede estar pasando», gritó Reyes, retrocediendo hacia el borde del mirador. «Los muertos no pueden regresar.
Los muertos pueden regresar cuando la justicia no se ha hecho, respondió Mateo, acercándose lentamente. Has usado tu posición de confianza para sembrar muerte y sufrimiento. Has corrompido todo lo que tocas. Y ahora, vas a pagar por tus crímenes. Elena se levantó del asiento de Londa, sintiendo una conexión profunda con Mateo y los otros espíritus. Mateo, dijo en voz alta, no te conviertas en lo que él es. No te manches las manos con su sangre. Mateo se detuvo, volviéndose hacia ella. Por un momento, Diego pudo ver al joven bondadoso que había sido en vida, luchando contra la sed de venganza que lo había consumido durante 25 años. Elena tiene razón, dijo una nueva voz. Era Carmen, la hermana menor de Elena, materializándose junto a Mateo. La venganza no nos dará paz. Solo la justicia puede hacerlo. ¿Qué propones?, preguntó Mateo. Que viva, respondió Carmen. Que viva para enfrentar las consecuencias de sus actos. Que viva para confesar todos sus crímenes. Que viva para que las familias de las víctimas puedan tener cierre. Reyes, que había estado escuchando la conversación sobrenatural con horror creciente, cayó de rodillas. Por favor. Perdónenme. Haré lo que sea. Confesaré todo. ¿Confesarás el asesinato de Mateo Herrera?, preguntó la voz de Diego, que se había acercado con su grabadora encendida. Sí. Lo maté. Lo drogué y lo arrojé a la mina abandonada. ¿Confesarás el lavado de dinero del narcotráfico? Sí. Durante 25 años. Usé el banco y mi clínica para lavar millones de pesos. ¿Confesarás los otros asesinatos? ¿Los accidentes que no fueron accidentes? Sí. Maté a 17 personas. Los periodistas, los investigadores, cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Diego grabó cada palabra, cada confesión, cada detalle de los crímenes de Reyes. Los sicarios, aterrorizados por la presencia sobrenatural, también comenzaron a confesar su participación en los asesinatos. Cuando terminaron las confesiones, Mateo se acercó a Elena. Gracias, le dijo. Gracias por ayudarme a encontrar la paz sin perder mi alma. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Elena. Ahora podemos descansar. Todos podemos descansar. Mateo miró hacia los otros espíritus, que comenzaron a desvanecerse uno por uno, sus rostros finalmente en paz. Pero antes, quiero que sepas algo. Tu hermana Carmen está orgullosa de ti. Dice que has encontrado tu propósito en la vida. Elena lloró mientras Carmen se acercaba para darle un último abrazo etéreo. Cuídate, hermana mayor. Y no olvides vivir tu propia vida. No solo luches por los muertos, sino que vivas por los vivos. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a disipar la niebla, las sirenas de la Policía Federal resonaron en las montañas. El agente Rodríguez y su equipo llegaron para encontrar a Reyes y sus sicarios en estado de shock, confesando voluntariamente todos sus crímenes. Diego guardó su grabadora, sabiendo que tenía la historia del siglo. Pero más importante que eso, sabía que había ayudado a hacer justicia por Mateo y todas las víctimas de Reyes. Elena se acercó al lugar donde había estado el Impala azul, ahora desaparecido para siempre. En el suelo encontró la medalla de San Cristóbal de Mateo, ya no manchada de sangre sino brillando como nueva. Gracias, Mateo, susurró al viento matutino. Descansa en paz. La carretera federal 15 volvía a ser segura para los viajeros. Los fantasmas habían encontrado la paz, y la justicia había prevalecido sobre la corrupción. Pero para Diego y Elena, esta experiencia había cambiado sus vidas para siempre, conectándolos no solo con el mundo sobrenatural, sino con un propósito más grande que ellos mismos. 3 días después de las confesiones en la carretera, Diego despertó en su habitación del hotel con la sensación inquietante de que algo había cambiado. El doctor Reyes estaba bajo custodia federal, sus sicarios habían sido arrestados, y la historia había sido publicada en primera plana de El Universal. Debería sentirse victorioso,
pero una opresión extraña pesaba sobre su pecho como una losa de mármol. Elena tocó a su puerta a las 7:30 de la mañana, con ojeras profundas y las manos temblando ligeramente. Diego, tengo que contarte algo. Anoche tuve otro sueño, pero esta vez no era Mateo quien me hablaba. ¿Quién era? Carmen. Mi hermana. Me advirtió que Reyes tiene un plan de respaldo. Que aunque esté arrestado, ya había puesto en marcha algo que no podemos detener. Diego sirvió café de la cafetera de la habitación, notando que sus propias manos no estaban completamente firmes. ¿Qué clase de plan? No lo sé exactamente, pero Carmen me mostró imágenes. Hombres con uniformes de policía federal, pero que no son realmente federales. Documentos falsificados. Y una emboscada en la carretera, esta misma noche. Antes de que Diego pudiera responder, su teléfono celular sonó. Era el agente Rodríguez de la Procuraduría General. Señor Morales, tenemos un problema. El doctor Reyes escapó durante el traslado a la Ciudad de México. Atacaron el convoy con armas de alto calibre, mataron a 3 agentes federales, y se lo llevaron. Diego sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cómo es posible? ¿No tenían seguridad suficiente? Tenían información privilegiada. Sabían exactamente cuándo y por dónde íbamos a transportarlo. Hay un topo en nuestras filas, señor Morales. Y eso significa que usted y la señorita Vázquez están en peligro extremo. ¿Qué recomienda? Que salgan de San Sebastián del Viento inmediatamente. Tengo un equipo de protección de testigos que puede escoltarlos a un lugar seguro. Diego miró a Elena, quien había estado escuchando la conversación. Ella negó con la cabeza lentamente. Agente Rodríguez, necesitamos unas horas para prepararnos. ¿Puede enviarnos la escolta esta noche? Por supuesto. Estarán ahí a las 9 de la noche para escoltarlos por la carretera federal 15 hacia Morelia. Después de colgar, Elena se acercó a la ventana que daba a la carretera. Diego, esa escolta es una trampa. Carmen me mostró exactamente esa escena en mi sueño. Esos no van a ser agentes federales reales. ¿Está segura? Completamente. Reyes tiene conexiones en todos los niveles del gobierno. Tiene suficiente dinero para comprar uniformes, placas, incluso vehículos oficiales. Va a simular un rescate federal para sacarnos del pueblo y matarnos en la carretera. Diego se sentó pesadamente en la cama, procesando la información. Entonces estamos atrapados. Si nos quedamos, Reyes vendrá por nosotros. Si nos vamos con la escolta, también nos matará. No necesariamente. Elena se volvió hacia él con una expresión de determinación férrea. Hay una tercera opción. Podemos usar su propio plan contra él. ¿Qué quieres decir? Podemos fingir que caemos en la trampa. Salir con la escolta falsa, pero estar preparados para lo que realmente va a pasar. Y cuando Reyes se rebele, lo confrontaremos con evidencia adicional que he estado recopilando. Elena sacó una carpeta manila de su bolsa, idéntica a la que Mateo había llevado 25 años atrás. He estado trabajando con don Aurelio y el padre Miguel. Hemos encontrado más evidencia, cuentas bancarias en el extranjero, propiedades compradas con dinero del narcotráfico, incluso grabaciones de conversaciones telefónicas que el padre Miguel había estado guardando en secreto. ¿Grabaciones? El padre Miguel es más astuto de lo que parece. Durante años, ha estado documentando las confesiones de los sicarios de Reyes que venían a la iglesia buscando absolución. Técnicamente, no puede usar las confesiones sacramentales, pero sí puede usar las conversaciones que tenían antes y después de las confesiones formales. Diego examinó los documentos. Eran explosivos, evidencia de que Reyes había estado operando una red de lavado de dinero que se extendía por todo el país, con conexiones en los carteles más poderosos de México. Elena, esto es increíble. Pero también es extremadamente peligroso.
Si Reyes descubre que tenemos esta información, ya sabe que somos una amenaza. La diferencia es que ahora tenemos algo con lo que negociar. Pasaron el día preparándose meticulosamente. Diego hizo copias de todos los documentos y las envió por correo electrónico a contactos en otros periódicos, con instrucciones de publicarlas si algo les pasaba. Elena visitó a don Aurelio para coordinar un plan de respaldo, y ambos se reunieron con el padre Miguel para recibir lo que él llamó la bendición de los justos. A las 8:45 de la noche, 2 vehículos con placas federales se detuvieron frente al hotel. 4 hombres vestidos con uniformes de la Policía Federal bajaron de los vehículos, pero Diego notó inmediatamente las inconsistencias. Las placas estaban demasiado nuevas, los uniformes no tenían el desgaste natural del uso diario, y uno de los agentes llevaba zapatos de vestir en lugar de botas tácticas. Señor Morales, señorita Vázquez, dijo el líder del grupo, un hombre de 40 años con cicatrices en las manos que sugerían un pasado violento, soy el comandante Herrera. Venimos a escoltarlos a un lugar seguro. Diego notó que el hombre había usado el apellido del verdadero comandante de policía del pueblo, el padre de Mateo. Era una provocación deliberada, una forma de burlarse de ellos. Comandante, ¿podría mostrarme su identificación oficial? El falso comandante mostró una placa que parecía auténtica, pero Elena notó que el número de serie estaba borroso, como si hubiera sido alterado. Perfecto, dijo Diego, fingiendo estar tranquilo. Estamos listos para partir. Subieron al primer vehículo, un Suburban negro con vidrios polarizados. Diego llevaba una mochila con algunos documentos señuelo, mientras que Elena había escondido la carpeta real en un compartimento secreto de su bolsa. El convoy se dirigió hacia la carretera Federal 15, pero en lugar de tomar la ruta directa hacia Morelia, comenzó a subir hacia las montañas por caminos secundarios. Diego y Elena intercambiaron miradas significativas. La trampa se estaba cerrando. Comandante, dijo Diego, ¿por qué no estamos tomando la carretera principal? Medida de seguridad, respondió el hombre sin volverse. Hemos recibido información de que hay sicarios esperándolos en la ruta normal. Después de 30 minutos de viaje por caminos cada vez más desolados, el convoy se detuvo en un claro rodeado de pinos centenarios. Diego reconoció el lugar, era el mismo sitio donde habían encontrado la mina abandonada, el cementerio clandestino de las víctimas de Reyes. Fin del viaje, anunció el falso comandante, bajando del vehículo con una pistola en la mano. Los otros 3 hombres también sacaron sus armas, rodeando a Diego y Elena. En ese momento, una tercera camioneta llegó al claro, y de ella bajó el doctor Samuel Reyes, ya no vestido con su guayabera blanca inmaculada sino con ropa de campaña y una expresión de odio puro en su rostro envejecido. Señor Morales, señorita Vázquez, dijo Reyes con voz melosa, me temo que su historia ha llegado a su fin. Literalmente. Doctor, respondió Diego, manteniendo la calma, ¿realmente cree que puede seguir matando gente indefinidamente? Ya publicamos su historia. Todo México sabe quién es usted. Reyes se rió, un sonido áspero como vidrio roto. Querido periodista, ¿realmente cree que esta es la primera vez que me enfrentan? He sobrevivido a 3 administraciones presidenciales, a docenas de investigaciones, y a incontables periodistas entrometidos. Tengo conexiones que ustedes no pueden ni imaginar. ¿Como el topo en la Procuraduría General? Entre otros. Verán, el narcotráfico no es solo un negocio criminal. Es una industria que involucra a políticos, empresarios, incluso funcionarios internacionales. Yo soy solo una pequeña pieza en una maquinaria mucho más grande. Elena dio un paso adelante. Doctor, antes de que nos mate, ¿podría satisfacer mi curiosidad? ¿Por qué Mateo? ¿Por qué no simplemente lo sobornó como a los demás? Reyes la estudió con ojos calculadores. Porque Mateo Herrera era incorruptible. Era uno de esos idealistas molestos que creen que pueden cambiar el mundo. Le ofrecí dinero, le ofrecí poder, incluso le ofrecí llevármelo conmigo para que trabajara en mi organización. Pero él se negó.
Dijo que prefería morir antes que comprometer sus principios. Y usted le concedió su deseo. Así es. Pero cometí un error. Debería haber hecho que su muerte pareciera un accidente desde el principio. En lugar de eso, lo hice desaparecer, y eso creó un misterio que ha estado atormentándome durante 25 años. Diego notó que Elena estaba haciendo algo extraño con sus manos, como si estuviera trazando símbolos invisibles en el aire. Recordó las palabras de Mateo sobre el poder que tenía en esa carretera, especialmente durante las noches de niebla. Doctor, dijo Diego, hay algo que debería saber. Elena y yo no vinimos aquí solos. ¿Qué quiere decir? En ese momento, la temperatura del aire descendió drásticamente. Los pinos comenzaron a susurrar sin que hubiera viento, y una niebla espesa comenzó a formarse alrededor del claro, a pesar de que el cielo estaba despejado. Quiero decir que los muertos no olvidan, doctor. Y no perdonan. Los faros amarillentos aparecieron en la niebla, acercándose lentamente. El impala azul se materializó en el borde del claro, y Mateo bajó del vehículo con una expresión de determinación implacable. Imposible, gritó Reyes. Tú encontraste la paz. Te vi desaparecer. Encontré la paz, respondió Mateo, su voz resonando sobrenaturalmente, pero no el descanso. No mientras sigas matando inocentes. Los sicarios intentaron disparar, pero sus armas se encasquillaron exactamente como había pasado antes. Reyes sacó su propia pistola, pero cuando apretó el gatillo, la bala se desvió misteriosamente, impactando en un árbol. Samuel Reyes, dijo Mateo, acercándose lentamente, esta vez no habrá confesiones. Esta vez no habrá misericordia. Has tenido tu oportunidad de redimirte, y la desperdiciaste. Espera, gritó Elena, interponiéndose entre Mateo y Reyes. Mateo, recuerda lo que dijimos sobre la venganza. No te conviertas en un asesino. Él no va a parar, respondió Mateo. Mientras esté vivo, seguirá matando. Es su naturaleza. Entonces que sea la justicia quien lo detenga, no la venganza. Elena sacó la carpeta real de su bolsa, mostrándola a Reyes. Doctor, esta carpeta contiene evidencia suficiente para destruir no solo a usted, sino a toda su red. Cuentas bancarias, propiedades, grabaciones de conversaciones. Todo. Los ojos de Reyes se agrandaron al ver los documentos. ¿Dónde conseguiste eso? De sus propias víctimas. Resulta que algunas de las personas que usted mató habían estado investigándolo durante años. Sus familias guardaron la evidencia, esperando el momento adecuado para usarla. ¿Qué quieres? Quiero que se entregue. Que confiese públicamente todos sus crímenes. Que revele los nombres de todos sus cómplices. Y que pase el resto de su vida en prisión, recordando a cada una de sus víctimas. Reyes miró alrededor del claro, evaluando sus opciones. Sus sicarios estaban aterrorizados por la presencia sobrenatural de Mateo. Su pistola era inútil. Y Elena tenía evidencia que podía destruir a toda su organización. Si me entrego, dijo finalmente, ¿me garantizas que no me matará? Elena miró a Mateo, quien asintió lentamente. Te garantizo que tendrás un juicio justo. Pero también te garantizo que pagarás por cada vida que has destruido. En ese momento, las sirenas reales de la Policía Federal resonaron en las montañas. El agente Rodríguez y un equipo de élite llegaron al claro, habiendo seguido la señal GPS que Diego había activado secretamente en su teléfono. Doctor Samuel Reyes, anunció el agente Rodríguez, queda usted arrestado por los cargos de asesinato múltiple, lavado de dinero y conspiración criminal. Mientras esposaban a Reyes y a sus sicarios, el doctor miró hacia donde había estado Mateo, pero el espíritu ya había desaparecido. Solo quedaba la niebla disipándose lentamente y el eco de una justicia finalmente servida. Elena, murmuró Reyes mientras lo llevaban hacia los vehículos policiales, ¿cómo sabías que iba a tender una trampa? Elena sonrió tristemente. Porque los muertos me lo dijeron.
Y a diferencia de usted, doctor, yo sí escucho a los muertos. La segunda captura del doctor Reyes fue definitiva. Esta vez no habría escape, no habría sobornos, no habría cómplices que lo rescataran. La evidencia era abrumadora, y su confesión había sido grabada por múltiples dispositivos. Pero para Diego y Elena, la verdadera victoria no era la captura de Reyes. Era saber que habían honrado la memoria de Mateo y todas las víctimas, y que finalmente, después de 25 años, la justicia había prevalecido sobre la corrupción. 6 meses después de la captura definitiva del Dr. Samuel Reyes, el Palacio de Justicia de Morelia se había convertido en el epicentro de lo que los medios llamaban el juicio del siglo. Diego observaba desde la galería de prensa cómo los abogados defensores intentaban desesperadamente construir una defensa para su cliente, mientras que la fiscalía presentaba un caso tan sólido como las montañas de Michoacán. Elena estaba sentada en la sección de testigos, vestida con un traje azul marino que le daba un aire de dignidad solemne. Durante los últimos meses, se había convertido en la voz de las víctimas, trabajando incansablemente con las familias afectadas para asegurar que cada muerte fuera documentada, cada crimen fuera expuesto. Su señoría, dijo la fiscal, la licenciada Carmen Mendoza, una mujer de 50 años con una reputación impecable, el Estado presenta evidencia de que el acusado, Samuel Reyes Herrera, es responsable de al menos 32 asesinatos premeditados, lavado de dinero por un monto superior a los 500 millones de pesos, y la operación de una red criminal que se extendía por todo el territorio nacional. El Dr. Reyes, ahora de 62 años, había envejecido dramáticamente durante su encarcelamiento. Su cabello plateado se había vuelto completamente blanco, su rostro estaba surcado de arrugas profundas, y sus ojos grises habían perdido el brillo calculador que los había caracterizado. Vestía un traje gris simple, esposado y flanqueado por 2 guardias federales. «Llamamos a nuestro primer testigo», anunció la fiscal, don Aurelio Herrera, padre de Mateo Herrera, la primera víctima conocida del acusado. Don Aurelio, ahora de 72 años, caminó lentamente hacia el estrado. Los meses habían sido duros para él, pero también liberadores. Finalmente podía hablar la verdad sin miedo, finalmente podía honrar la memoria de su hijo. Don Aurelio, preguntó la fiscal, ¿puede contarnos qué sabía su hijo sobre las actividades del Dr. Reyes? Con voz firme pero cargada de emoción, don Aurelio relató toda la historia, el descubrimiento de Mateo del lavado de dinero, su decisión de confrontar a Reyes, y su desaparición la noche del 14 de octubre de 1998. ¿Tiene alguna duda de que el Dr. Reyes mató a su hijo? Ninguna duda, respondió don Aurelio, mirando directamente a Reyes. Él confesó frente a testigos. Él nos dijo dónde había escondido el cuerpo. Él es el responsable de la muerte de mi Mateo. Cuando llegó el turno de Elena, se acercó al estrado con la dignidad de alguien que había encontrado su propósito en la vida. Durante los últimos meses, había estudiado Derecho por las noches, determinada a convertirse en defensora de víctimas. Señorita Vázquez, preguntó la fiscal, ¿puede describir su experiencia con el Dr. Reyes después de su accidente? Elena relató cómo Reyes había manipulado su testimonio, alterado sus recuerdos con drogas, y tratado de silenciarla cuando comenzó a recordar la verdad. ¿Cómo explica usted las apariciones del automóvil fantasma? Elena miró hacia la galería, donde pudo ver a las familias de todas las víctimas. Creo que hay fuerzas en este mundo que trascienden nuestra comprensión. Creo que cuando se comete una injusticia tan grande, el universo mismo busca formas de corregirla. Mateo Herrera no pudo descansar en paz hasta que se hiciera justicia. El abogado defensor, un hombre corpulento con traje caro, se levantó para el contrainterrogatorio. Señorita Vázquez, ¿no es cierto que usted sufrió un trauma craneal severo en su accidente? ¿No es posible que estas visiones fueran simplemente alucinaciones causadas por su lesión? Elena lo miró con calma. Señor abogado, las alucinaciones no pueden proporcionar evidencia física. Las alucinaciones no pueden guiar a investigadores hacia cuerpos enterrados. Las alucinaciones no pueden hacer que un criminal confiese sus crímenes.
pero usted admite que vio apariciones sobrenaturales. Admito que fui testigo de eventos que no puedo explicar científicamente. Pero también admito que esos eventos llevaron a la captura de un asesino serial que había estado operando durante 25 años. Cuando Diego fue llamado a testificar, presentó toda la evidencia que había recopilado, las fotografías de la mina clandestina, las grabaciones de las confesiones de Reyes, los documentos financieros que probaban el lavado de dinero. Señor Morales, preguntó la fiscal, ¿qué lo motivó a investigar esta historia? Diego pensó en su hermano Alejandro, en todas las noches que había pasado preguntándose si su muerte había sido realmente un accidente. Creo que todos tenemos la responsabilidad de buscar la verdad, especialmente cuando esa verdad puede prevenir que otros sufran. Mi hermano murió en un accidente automovilístico hace años, y aunque no hay evidencia de que estuviera relacionado con este caso, entiendo el dolor de las familias que pierden a sus seres queridos sin respuestas. El momento más dramático del juicio llegó cuando la fiscal llamó a testificar al padre Miguel. El anciano sacerdote, ahora de 82 años, había luchado con su conciencia durante meses antes de decidir revelar información que había obtenido fuera del sacramento de la confesión. Padre Miguel, preguntó la fiscal, ¿puede contarnos sobre las conversaciones que tuvo con empleados del Dr. Reyes? Durante años, dijo el sacerdote con voz temblorosa, hombres que trabajaban para el Dr. Reyes venían a mi iglesia buscando perdón. No puedo revelar lo que me dijeron en confesión sacramental, pero sí puedo testificar sobre las conversaciones que tuvimos antes y después de las confesiones formales. El padre Miguel relató cómo varios sicarios le habían contado, en conversaciones informales, sobre los asesinatos que habían cometido bajo las órdenes de Reyes. Había grabado secretamente estas conversaciones, no para usarlas como evidencia, sino para documentar los crímenes en caso de que algún día fuera necesario. ¿Por qué decidió revelar esta información ahora? Porque me di cuenta de que mi silencio estaba permitiendo que continuaran los asesinatos. Porque entendí que a veces, la justicia terrenal es necesaria para complementar la justicia divina. El testimonio más impactante vino de los propios sicarios de Reyes, quienes habían decidido cooperar con la fiscalía a cambio de sentencias reducidas. Uno por uno, relataron los asesinatos que habían cometido, los métodos que habían usado para hacer que las muertes parecieran accidentes, y el papel central que Reyes había jugado en planear y ordenar cada crimen. El doctor era muy específico, testificó uno de los sicarios, un hombre de 40 años con lágrimas en los ojos. Nos decía exactamente cómo matar a cada persona, cómo hacer que pareciera un accidente, incluso cómo manipular las investigaciones posteriores. Era un genio del mal. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Reyes intentó construir un caso basado en la coerción y la manipulación. Señores del jurado, argumentó, mi cliente es víctima de una conspiración elaborada por organizaciones criminales que lo usaron como chivo expiatorio. Las confesiones que escucharon fueron obtenidas bajo coacción sobrenatural, en circunstancias que desafían toda lógica. Pero la evidencia era abrumadora. Los documentos financieros mostraban claramente cómo Reyes había lavado dinero durante décadas. Las grabaciones de sus confesiones eran claras e inequívocas. Los testimonios de múltiples testigos corroboraban cada aspecto de los crímenes. El momento más tenso llegó cuando la fiscal llamó al Dr. Reyes a testificar en su propia defensa. El acusado se acercó al estrado con pasos vacilantes, claramente luchando con la decisión de hablar. Dr. Reyes, preguntó su propio abogado, ¿se declara usted culpable de los cargos presentados en su contra? Reyes miró hacia la galería, donde las familias de sus víctimas lo observaban con una mezcla de dolor y esperanza. Miró hacia Elena, quien lo observaba con compasión pero sin perdón. Miró hacia Diego, quien tenía su grabadora lista para capturar cada palabra. Yo, comenzó Reyes, su voz apenas audible. Yo. En ese momento, la temperatura del tribunal descendió notablemente. Varios testigos reportaron después haber visto sombras moviéndose en la periferia de su visión, y un murmullo extraño llenó el aire como si docenas de voces susurraran al mismo tiempo. Elena cerró los ojos, concentrándose.
Podía sentir la presencia de Mateo y las otras víctimas, no como espíritus vengativos, sino como testigos silenciosos esperando que se hiciera justicia. Doctor Reyes, repitió su abogado, ¿se declara culpable o inocente? Reyes levantó la vista, y por un momento, Diego juró que pudo ver reflejado en sus ojos el rostro de Mateo Herrera, joven y determinado, esperando pacientemente la verdad. Me declaro culpable, susurró Reyes. Culpable de todos los cargos. El tribunal estalló en murmullos y exclamaciones. El juez golpeó su martillo repetidamente para restaurar el orden. Doctor Reyes, dijo el juez, ¿entiende las implicaciones de su declaración? Sí, su señoría. Entiendo que pasaré el resto de mi vida en prisión. Entiendo que nunca podré reparar el daño que he causado. Pero también entiendo que es hora de que pague por mis crímenes. ¿Desea hacer alguna declaración adicional? Reyes se volvió hacia la galería, mirando directamente a las familias de sus víctimas. Quiero pedirles perdón a todas las familias que he destruido. Sé que mis palabras no pueden devolverles a sus seres queridos, pero quiero que sepan que cada día en prisión recordaré sus rostros y sus nombres. Luego miró hacia Elena. Señorita Vázquez, usted me preguntó una vez por qué maté a Mateo en lugar de simplemente sobornarlo. La verdad es que Mateo me recordaba a lo que yo había sido una vez, un joven idealista que creía en la justicia. Lo maté porque no podía soportar ver mi propia conciencia reflejada en sus ojos. El juez anunció un receso para deliberar la sentencia. Mientras el tribunal se vaciaba, Elena se acercó a Diego en la galería de prensa. ¿Crees que Mateo está en paz ahora?, preguntó. Diego miró hacia el estrado vacío, donde por un momento creyó ver la silueta de un joven con camisa azul de mezclilla, sonriendo con serenidad. Creo que sí, respondió. Creo que finalmente puede descansar. 3 horas después, el juez regresó con la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 300 años adicionales por cada uno de los asesinatos comprobados. Dr. Samuel Reyes Herrera, anunció el juez, por los crímenes de asesinato múltiple, lavado de dinero y conspiración criminal, lo condeno a pasar el resto de su vida natural en prisión federal de máxima seguridad. Mientras los guardias se llevaban a Reyes, el condenado se volvió una última vez hacia Elena. Señorita Vázquez, le dijo, cuide que mi historia sirva de advertencia. El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Elena asintió. Su historia será contada, doctor. Pero no como una advertencia sobre el poder, sino como un testimonio del triunfo de la justicia sobre la corrupción. Esa noche, mientras Diego y Elena cenaban en un restaurante de Morelia, celebrando discretamente la conclusión del juicio, ninguno de los dos mencionó el hecho de que ya no sentían la presencia sobrenatural que los había acompañado durante meses. La carretera federal 15 había vuelto a ser una carretera normal. Los fantasmas habían encontrado la paz. Y la justicia, finalmente, había prevalecido. Un año después del juicio, Diego regresó a San Sebastián del Viento para escribir el epílogo de la historia que había cambiado su vida. El pueblo había experimentado una transformación notable, las calles empedradas brillaban bajo el sol matutino, las casas coloniales habían sido restauradas con colores vibrantes, y un aire de renovación se respiraba en cada esquina. La carretera federal 15 se extendía serena bajo el cielo azul de Michoacán, libre de la niebla sobrenatural que la había envuelto durante 25 años. Los accidentes habían cesado completamente, y los viajeros ahora la consideraban una de las rutas más seguras y pintorescas del país. Diego se detuvo en el mirador donde había visto por primera vez el Impala azul fantasma. Ahora había una placa conmemorativa instalada por el gobierno estatal, en memoria de Mateo Herrera y todas las víctimas de la violencia. Que su sacrificio nos recuerde que la justicia siempre prevalece. Elena llegó al mirador conduciendo una camioneta blanca con el logo de la Fundación Mateo Herrera para la Defensa de Víctimas, la organización que había establecido con el dinero de los derechos de autor del libro que Diego había escrito sobre el caso. Llevaba un traje azul marino y una sonrisa que irradiaba la paz interior de quien había encontrado su propósito en la vida.
¿Cómo va el último capítulo?, preguntó Elena, acercándose a Diego con 2 tazas de café de olla humeante. Casi terminado, respondió Diego, cerrando su laptop. Solo me falta describir cómo terminó todo realmente. Se sentaron en el banco de piedra que el pueblo había instalado en el mirador, observando el valle que se extendía bajo ellos como una pintura pastoral. Las montañas verdes se alzaban majestuosas hacia el cielo, y el aroma de los pinos se mezclaba con el de las flores silvestres que habían comenzado a crecer a lo largo de la carretera. ¿Has sabido algo del doctor Reyes?, preguntó Elena. Murió hace 3 meses en prisión, respondió Diego. Aparentemente, fue un infarto. Los guardias dijeron que en sus últimos días hablaba constantemente con alguien que no podían ver, pidiendo perdón una y otra vez. Elena asintió pensativamente. Espero que haya encontrado la paz al final. Incluso los peores criminales merecen la oportunidad de redimirse. ¿Y tú? ¿Cómo van los estudios de derecho? Elena sonrió, mostrando el anillo de compromiso que brillaba en su dedo. Me gradúo el próximo año. Y Carlos y yo nos casamos en primavera, aquí en San Sebastián, en la iglesia donde el padre Miguel nos bendijo. Diego conocía a Carlos Mendoza, un abogado de derechos humanos que había llegado al pueblo para ayudar con los casos de las víctimas y se había enamorado perdidamente de Elena. Era un hombre bueno, íntegro, que entendía la misión de Elena y la apoyaba incondicionalmente. ¿Y la fundación? Hemos ayudado a más de 200 familias a obtener justicia por sus seres queridos. Tenemos oficinas en 5 estados, y el gobierno federal nos ha pedido que asesoremos en la creación de un programa nacional de protección a testigos. Diego observó a Elena con admiración. La mujer tímida y traumatizada que había conocido un año atrás se había transformado en una defensora feroz de los derechos de las víctimas, respetada en todo el país por su integridad y su compasión. ¿Y tú?, preguntó Elena. ¿Cómo está tu hermano? Diego sonrió. Alejandro está bien. Después de todo lo que pasamos aquí, decidí investigar su accidente más profundamente. Resulta que sí fue un accidente real, causado por un conductor ebrio que nunca fue arrestado. Pero ahora sé la verdad, y eso me ha dado paz. ¿Sigues viendo fantasmas? No, respondió Diego, riendo. Creo que mi trabajo con los muertos ha terminado. Ahora me dedico a historias de los vivos. Habían pasado por el pueblo temprano esa mañana, visitando a don Aurelio, quien a los 73 años había encontrado una nueva razón para vivir. Había convertido su casa en un museo dedicado a la memoria de Mateo, donde recibía a visitantes de todo el país que venían a conocer la historia del joven que había sacrificado su vida por la justicia. Mateo estaría orgulloso, había dicho don Aurelio, mostrándoles la habitación de su hijo, ahora convertida en una biblioteca llena de libros sobre derechos humanos y justicia social. Su muerte no fue en vano si sirvió para salvar otras vidas. También habían visitado al padre Miguel, quien a los 83 años seguía oficiando misa en la iglesia colonial. El anciano sacerdote había sido reconocido por el Vaticano por su valentía al testificar en el juicio, y ahora era considerado un símbolo de la lucha contra la corrupción. Dios obra de maneras misteriosas, había dicho el padre Miguel, bendiciendo a Diego y Elena antes de su partida. A veces usa a los vivos para hacer justicia por los muertos, y a veces usa a los muertos para guiar a los vivos hacia la verdad. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Diego y Elena se prepararon para marcharse. Pero antes de subir a sus vehículos, Elena se acercó al lugar exacto donde había aparecido el Impala azul por primera vez. Mateo, dijo en voz baja, si puedes escucharme, quiero que sepas que cumplimos nuestra promesa. La justicia se hizo. Tu sacrificio no fue en vano. Por un momento, Diego juró que pudo ver una figura translúcida junto a Elena, un joven de 23 años con camisa azul de mezclilla, sonriendo con serenidad infinita. Pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido, dejando solo la brisa suave de la montaña y el aroma de las flores silvestres. ¿Lo viste?, preguntó Elena. Creo que sí, respondió Diego. Creo que vino a despedirse.
Mientras conducían de regreso a sus respectivas vidas, Diego reflexionó sobre todo lo que había aprendido durante esa experiencia extraordinaria. Había llegado a San Sebastián del Viento buscando una historia de fantasmas y había encontrado una lección sobre la justicia, el perdón y el poder de la verdad para sanar las heridas más profundas. Su libro, El coche que conduce solo en la niebla, una historia real de justicia sobrenatural, se había convertido en un bestseller nacional, pero más importante que el éxito comercial era el impacto que había tenido en la sociedad mexicana. Había inspirado a otros periodistas a investigar casos similares, había llevado a reformas en el sistema de justicia, y había dado esperanza a miles de familias que habían perdido a sus seres queridos en circunstancias sospechosas. 6 meses después, Diego recibió una llamada que lo sorprendió. Era Elena, con una noticia extraordinaria. Diego, tienes que venir a San Sebastián. Ha pasado algo increíble. Cuando Diego llegó al pueblo, encontró a Elena esperándolo en el mirador, acompañada por don Aurelio y el padre Miguel. Todos tenían expresiones de asombro y alegría. ¿Qué ha pasado?, preguntó Diego. Anoche, explicó Elena, durante la primera niebla fuerte que hemos tenido desde el juicio, el impala azul apareció una última vez. Pero esta vez era diferente. ¿Diferente cómo? Don Aurelio se acercó, con lágrimas de felicidad en los ojos. Esta vez, Mateo no estaba solo. Estaba con su madre, con mi esposa. Los dos se veían jóvenes y felices, como cuando estaban vivos. ¿Qué hicieron? Mateo se bajó del coche y caminó hacia donde estábamos parados, continuó el padre Miguel. Pude verlo claramente, como si fuera de carne y hueso. Me dijo que había venido a agradecer a todos los que habían luchado por la justicia. Elena tomó la mano de Diego. Pero lo más increíble fue lo que pasó después. Mateo me entregó esto. Elena abrió su mano, revelando una pequeña medalla de oro que Diego reconoció inmediatamente. Era la medalla de San Cristóbal que don Aurelio había encontrado manchada de sangre 25 años atrás. Estaba completamente limpia, murmuró don Aurelio. Brillaba como nueva, como si nunca hubiera estado manchada de sangre. ¿Qué te dijo?, preguntó Diego. Me dijo que su trabajo había terminado, respondió Elena. Que ya no necesitaba proteger la carretera porque la justicia había prevalecido. Me pidió que cuidara de su padre, que siguiera luchando por las víctimas, y que nunca olvidara que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Y después? Después se subió al impala con su madre, continuó don Aurelio. Los dos me saludaron con la mano, y el coche se alejó por la carretera. Pero esta vez, en lugar de desaparecer en la niebla, se elevó hacia el cielo, convirtiéndose en una luz dorada que se perdió entre las estrellas. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Creen que era real? Tan real como el amor que un padre siente por su hijo, respondió don Aurelio. Tan real como la justicia que finalmente se hizo. Tan real como la paz que ahora siento en mi corazón. Esa noche, los 4 amigos cenaron en la cocina de doña Carmen, el mismo restaurante donde Diego había conocido a Elena un año atrás. El lugar estaba lleno de vida, familias locales celebrando cumpleaños, turistas disfrutando de la gastronomía michoacana, y un ambiente de alegría que contrastaba dramáticamente con la atmósfera opresiva que había caracterizado al pueblo durante décadas. ¿Saben qué es lo más increíble de toda esta historia?, dijo Elena, levantando su copa de vino tinto. No es que hayamos visto fantasmas o que hayamos resuelto un misterio de 25 años. Es que hemos aprendido que la muerte no es el final, que el amor trasciende la tumba, y que la justicia siempre encuentra una manera de prevalecer. Por Mateo, brindó don Aurelio. Por todas las víctimas, añadió el padre Miguel. Por la justicia, dijo Diego. Por la esperanza, concluyó Elena. Mientras brindaban, Diego notó que la medalla de San Cristóbal que Elena llevaba al cuello brillaba suavemente bajo la luz de las velas, como si contuviera una luz interior que nunca se apagaría. 2 años después,
Diego regresó una vez más a San Sebastián del Viento para la inauguración del Centro de Justicia Mateo Herrera, un complejo que incluía oficinas legales gratuitas, un centro de apoyo psicológico para víctimas y una biblioteca especializada en derechos humanos. Elena, ahora licenciada en Derecho y casada con Carlos, dirigía el centro con la misma pasión que había mostrado durante la investigación. Don Aurelio, a los 75 años, había sido nombrado director honorario del centro, y pasaba sus días contando la historia de su hijo a visitantes de todo el mundo. Su casa museo había recibido más de 10.000 visitantes, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la impunidad. El padre Miguel, aunque ya retirado oficialmente, seguía bendiciendo matrimonios y bautizos, y había escrito un libro sobre la importancia de la justicia social en la fe cristiana. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, le dijo Elena a Diego durante la ceremonia de inauguración. Que la historia de Mateo ha inspirado a cientos de jóvenes a estudiar derecho, a convertirse en defensores de los derechos humanos, a luchar contra la corrupción. Diego observó a los jóvenes estudiantes que habían venido de universidades de todo el país para la inauguración. En sus rostros veía la misma determinación que había caracterizado a Mateo Herrera, la misma convicción de que era posible cambiar el mundo. Mateo no murió en vano, murmuró Diego. Su muerte se convirtió en semilla de justicia. Y su espíritu vive en cada persona que decide luchar por la verdad, añadió Elena. Esa noche, mientras Diego conducía de regreso a la Ciudad de México, se detuvo una última vez en el mirador de la carretera Federal 15. La luna llena iluminaba el valle con una luz plateada, y las montañas se alzaban majestuosas contra el cielo estrellado. No había niebla, no había apariciones sobrenaturales, no había misterios por resolver. Solo había una carretera segura por donde los viajeros podían transitar sin miedo, protegidos por el legado de un joven que había dado su vida por la justicia. Diego encendió su laptop y escribió las últimas líneas de su historia. La carretera Federal 15 que atraviesa las montañas de Michoacán ya no es conocida como la carretera embrujada. Ahora es conocida como la carretera de la justicia, donde el espíritu de Mateo Herrera sigue protegiendo a los viajeros, no como un fantasma atormentado, sino como un guardián de la esperanza. Porque al final, esta no era una historia de terror sobre un coche que conduce solo en la niebla. Era una historia de amor, de justicia, y de la capacidad del espíritu humano para trascender la muerte y transformar el mundo. Mateo Herrera encontró la paz, pero su legado vive para siempre en cada acto de justicia, en cada verdad revelada, en cada víctima que encuentra su voz. Y en las noches claras, cuando la luna llena ilumina la carretera Federal 15, los viajeros más observadores pueden ver una luz dorada que los acompaña en su camino, recordándoles que nunca están solos, que la justicia siempre prevalece, y que el amor es, verdaderamente, más fuerte que la muerte. Diego cerró su laptop, encendió el motor de su Honda Civic, y se alejó por la carretera que ya no era embrujada, sino bendecida. En su espejo retrovisor, creyó ver por un momento una luz dorada que lo seguía, pero cuando miró directamente, solo vio las estrellas reflejándose en el asfalto. No importaba si era real o imaginario. Lo que importaba era que Mateo Herrera había cumplido su misión, que la justicia había prevalecido, y que su historia continuaría inspirando a futuras generaciones a luchar por la verdad. El coche que conducía solo en la niebla había encontrado finalmente su destino, no en la venganza, sino en la redención, no en el terror, sino en la esperanza, no en la muerte, sino en la vida eterna que viene de hacer el bien. Y así, en las montañas de Michoacán, donde la niebla ya no esconde secretos oscuros sino que abraza suavemente a los viajeros como una bendición, la historia de Mateo Herrera se convirtió en leyenda, y la leyenda se convirtió en inspiración para todos aquellos que creen que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Fin.